Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Después de saludarte y darte la bienvenida, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud como son mis mejores deseos, te pido por favor que te quedes hasta el final a mirar completito este video. Hoy en este día pues lo vas a escuchar porque todavía sigo con la infección en el ojo. Entonces por eso lo estoy haciendo solamente con el audio. Te pido una disculpa y ya próximamente pues primeramente Dios que se quite esa infección de los ojos y continuaré dándote, ahora sí como se dice, la cara. Pues nada más para decirte que al final, que te quedes hasta el final a mirarlo completito y después, si tú lo consideras correcto, pues compartirlo con las demás personas para que también reciban esta enseñanza, lo cual te agradezco de antemano. Y como te digo, siempre le damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos permitió estar aquí reunidos tú y yo una vez más cumpliendo esta cita que tenemos en tu canal. De Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, y como te digo siempre, a Dios se le aplaude con las manos en alto, y a la Santísima Virgen también le damos por supuesto las gracias, porque gracias a su obediencia tenemos a El Salvador. Así de que pues sin más, comenzamos hoy, ahora sí, sin imagen, a oscuras, pero con la luz de Dios en nuestra alma y en nuestro oído, especialmente para poner mucha atención y, como te digo siempre, a reflexionar, meditar, y vamos a continuar con la enseñanza de El Credo Explicado. Vamos a continuar y dice así. Una disculpa. Bueno, no me miras, pero estoy aquí acomodando, buscando la mejor manera para darte la enseñanza. Y dice así, continuamos. ¿Qué motiva a alguien a ponerle cierto nombre a su recién nacido? Pues las razones más comunes incluyen que así se llama su papá, mamá, un pariente, un famoso, que suena bien, tiene bello significado, está de moda, corresponde al santo del día en que nació, viene en el calendario, aunque por seguir esta costumbre alguien le puso a su niño aniversario X, cualquier otro nombre. Nadie elige un nombre previendo lo que será de ese niño, pues no se sabe predecir el futuro. Solo Dios, que está por encima del tiempo y del espacio, puede otorgar un nombre que anuncie la misión que cumplirá quien lo reciba. Dos ejemplos. En el Antiguo Testamento, al patriarca que prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, Dios le puso a Abraham, que significa padre del pueblo. Esto lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 5. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nombró a Simón la roca sobre la que fundaría su iglesia, le cambió el nombre a Pedro. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Los nombres en la Biblia son profundamente significativos, y el de Jesucristo lo es de manera especial. Para descubrirlo, hay que empezar por saber que está formado por dos palabras, que son Jesús y Cristo. Jesús viene del hebreo Yeshua, que quiere decir Yahvé salva o el Señor salva. Cristo es la traducción griega del hebreo Mesías o Mashiach, que significa ungido. En Israel se ungía con aceite la cabeza de quien era nombrado rey,
Dios prometió enviar a su ungido a reinar eternamente sobre su pueblo. Eso lo podemos ver en la segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículo 12, capítulo 13, versículo 16, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 31, 33. La unión de Jesús, el Salvador, y Cristo, el ungido, expresa que ese rey eterno, ese Mesías que Dios prometió enviar a su pueblo, vendría a salvarlo. ¿A salvarlo de qué? Los judíos pensaban que Dios enviaría un Salvador a rescatarlos del demonio, vuelvo a repetir. ¿A salvarlos de qué? Los judíos pensaban que Dios enviaría un Salvador a rescatarlos del dominio de los romanos. Esperaban un libertador político, pero Dios envió a Jesús a liberarlos de algo infinitamente más importante, del pecado y de la muerte. Se comprende que cuando Jesús realizaba exorcismos y los demonios le gritaban que sabían que él era el Mesías, los hacía callar, porque no quería que se supiera, pues la gente no estaba lista para comprender la clase de liberación que había venido a traer. Es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 24-25. Nosotros, en cambio, ya lo sabemos y nos alegramos por ello, como se alegraron los pastores cuando el ángel les dijo: os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 10-11. Y cuando en el credo afirmamos que creemos en un solo Señor, Jesucristo, proclamamos gozosos que aquel a quien reconocemos como nuestro Señor, es decir, nuestro amo, nuestro dueño, no vino a dominarnos, a tiranizarnos, a convertirnos en siervos esclavos suyos, sino todo lo contrario, vino a rescatarnos, a liberarnos, a salvarnos. Una vez escuché a alguien decir: ¿qué es eso de la salvación? Me suena a naufragio y yo no soy un náufrago. No necesito que me salven. A lo cual cabe responder: si hubiera que dar una muy concisa definición de lo que es la salvación, sería esta: pasar de la esclavitud a la libertad. Ser liberados de todo aquello que nos ata y no nos deja ser felices, los apegos, el pecado, el temor, la angustia, la desesperanza, para así alcanzar la libertad de la que gozan los hijos de Dios. Y la salvación más importante, la que nos libra de la muerte y nos permite alcanzar la vida eterna. Nadie puede decir que no necesita ser salvado. Y la buena noticia es que tenemos un Salvador, aquel que reina eternamente. Jesús es el Cristo, nuestro único Señor. ¿Qué decimos cuando decimos Hijo único de Dios? En el credo, ¿qué estamos diciendo cuando decimos Hijo único de Dios? Pues estamos diciendo que un señor contaba que de niño fue adoptado por un matrimonio que ya tenía un hijo propio. Y aunque a ambos los trataban de igual de bien, él no podía dejar de pensar que seguramente amaban más a su verdadero hijo. Entonces, un día, cuando jugaba en un terreno cerca de su casa, cayó en un agujero profundo y angosto, del que no podía salir. Sus gritos alertaron a los vecinos, llegaron a sus papás y llamaron a los bomberos.
se vio que había peligro de que cayera más abajo y que en ese hoyo no cabía un adulto, pero sí un niño. Entonces los papás no lo pensaron dos veces. Su hijo mayor era ágil y delgado, así que los bomberos lo amarraron de los pies y lo introdujeron de cabeza en el agujero con una soga para que pudiera amarrar a su hermanito y ellos pudieran jalarlos y rescatarlos. Era una maniobra algo arriesgada, pero gracias a Dios resultó muy bien y ambos niños salieron del agujero. Decía ese señor que ese día comprendió cuánto lo amaban sus papás, que estuvieron dispuestos a arriesgar a su hijo por él, y cuánto lo amaba también su hermano que se ofreció a rescatarlo. Y desde entonces nunca más tuvo dudas del amor que le tenía su familia adoptiva y se sintió muy agradecido y feliz. Recordaba esto al considerar lo que significa para nosotros que en el credo proclamemos que Jesús es Hijo único de Dios. Lo primero que queda claro, desde luego, es que Jesús es Hijo de Dios, es decir, que no fue solo un gran hombre, un gran pensador, o filósofo, o líder, como algunos quieren considerarlo, sino que participa de la naturaleza divina, es Hijo de Dios Padre. En los evangelios se narra cómo en dos ocasiones, que fue en su bautismo y en su transfiguración, se escuchó la voz de Dios Padre que afirmó que Jesús era su Hijo amado. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 17 y capítulo 17, versículo 5. Esta verdad es de tal relevancia que cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él, y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús supo que eso se lo había revelado su Padre y lo nombró la piedra sobre la que fundaría su iglesia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, capítulo 16, versículo 15-19. Desde su inicio, la comunidad cristiana dio a conocer que Jesús era el Hijo de Dios. Fue lo primero que predicó San Pablo tras su conversión. Eso lo podemos encontrar en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 20. Lo segundo que esa afirmación nos revela es que Jesús es Hijo único. Saber esto puede hacer que alguien se pregunte: ¿por qué dicen que es el único? ¿Y yo qué? ¿Acaso no soy también hijo de Dios? A esta pregunta cabe responder que hay una gran diferencia entre la filiación de Jesús y la nuestra. Jesús es el Hijo único de Dios. Nosotros, tanto tú como yo, somos sus hijos adoptivos, gracias al Espíritu Santo que Jesús nos envió y que recibimos en el bautismo. Dice San Pablo: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4-5. Ahora bien, que nadie piense que porque somos hijos adoptivos, Dios nos ama poco o menos que a Jesús, su único Hijo. Nos ama tanto que nos lo dio, que nos lo envió a salvarnos. Y si aquel señor que fue adoptado de chiquito se convenció del amor de su familia al ver que estuvieron dispuestos a rescatarlo de aquel agujero, cuánto más nosotros podemos sentirnos amadísimos por Dios Padre al ver que sin mérito de nuestra parte no solo nos integró a su familia y nos permitió ser sus hijos adoptivos, sino que nos
envió a su único Hijo y Él aceptó venir a rescatarnos del peor de los agujeros, el más oscuro, uno del cual nunca hubiéramos podido salir por nosotros mismos, el del pecado y la muerte. Ya lo dijo Jesús, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto nos lo dice en Juan capítulo 3, 16. Y continuamos. Cuando decimos, ¿qué decimos cuando decimos nacido del Padre antes de todos los siglos? Pues aquí estamos diciendo que en el credo afirmamos nuestra fe en Cristo, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Qué significa que nació del Padre? Pues que su origen no es de la nada, sino que Jesús viene de Dios Padre. ¿Y a qué se refiere lo de antes de todos los siglos? A como que el Padre es eterno, Jesús es también eterno. Es decir, que existe desde siempre y para siempre. Tenemos un Señor que no solo conoce nuestro pecado. Vuelvo a repetir. Tenemos un Señor que no solo conoce nuestro pasado, sino el pasado, no solo nuestra historia, sino la historia, porque antes de crear al mundo, Él ya existía y seguirá existiendo después de que nuestro mundo llegue a su fin. Saber que conoce todo el pasado, el presente y el futuro podría darnos temor, si no fuera porque sabemos que este Señor eterno nos ama con amor eterno. Eso nos lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Prueba de ello es que se introdujo en el tiempo, aceptó someterse a su lento transcurrir con tal de venir a compartirlo con nosotros y también a rescatarnos de Él. Y como no está limitado por el tiempo como nosotros, puede ayudarnos a sanar lo que nos lastimó en el pasado e ir poniendo en nuestro camino las ayudas que requerimos para superar lo que nos toca vivir. Continuamos. Saber que Jesús vive eternamente es saber que contamos con la amorosa ayuda de aquel que nos trajo a la existencia y nos invita a vivir por toda la eternidad con Él. Continuamos. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos Dios de Dios? Pues quedó claro que nadie tenía ni idea de quién era. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos qué decía la gente acerca de él, respondieron que unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que Jeremías o algún profeta resucitado. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, 14. Es que cuando cada uno se le ocurre decir cualquier cosa, puede llegar a las conclusiones más descabelladas. Para conocer la verdad es indispensable contar con una fuente confiable de información. En ese sentido, resulta muy significativo que cuando Jesús les preguntó a sus apóstoles quién decían ellos que era él, y Simón Pedro atinó a dar la respuesta correcta, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Jesús lo llamó bienaventurado porque esa respuesta no la sabía por sí mismo, sino que se la había revelado Dios Padre. Y a continuación lo nombró Pedro, la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, 18. Continuamos. Jesús fundó la iglesia en ese momento y cabe suponer que una de las razones por las que lo hizo fue porque quiso dejar en el mundo una autoridad competente, una fuente fidedigna de información sobre él, una institución establecida por él, que ante la diversidad de conceptos de la gente pudiera, bajo la guía del Espíritu Santo, dar una sólida directriz, dirimir las diferencias, señalar el camino correcto, revelar la única verdad. Gracias a ello, cuando a lo largo de los siglos han surgido doctrinas contrarias a la verdad revelada por Cristo, la Iglesia ha podido refutarlas. Y continuamos, como dice, tenemos como muestra el credo. Definido a lo largo de varios concilios, entre sus objetivos estaba no solo proporcionar a los creyentes un conjunto de verdades básicas que expresaran su fe, sino también elementos para contrarrestar las ideas erróneas que pudieran ocurrírsele a la gente. Por ejemplo, la frase del credo que nos ocupa surgió cuando comenzó a difundirse una herejía de Arrio, 256-336, sacerdote de Alejandría, que decía que Jesucristo no era Dios, pues Dios lo creó de la nada. Como respuesta, en el Concilio de Nicea, en el año 325, se definió que Jesucristo es Dios de Dios. Pregunta: ¿en qué se basa dicha afirmación? Pues en la Sagrada Escritura. El propio Jesús reveló que Él era Dios y que venía de Dios. Esto nos lo dice en Juan capítulo 7 y versículo 29 y 10:30. De hecho, la acusación que le hicieron para condenarlo a muerte fue que decía ser igual a Dios. Eso lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 31-33 y en el Evangelio de San Mateo capítulo 26 y versículos 63-66. También en los evangelios se narra que Jesús realizó acciones que solo Dios podía hacer, como calmar tempestades. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 39, sanar incurables. Eso lo vemos en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 40-42, revivir muertos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículo 14-15, y perdonar los pecados. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 2. Y desde luego, la mayor de todas, la que da sentido a nuestra fe en Él, que es resucitar de entre los muertos. Esto lo vemos en Juan, capítulo 20, perdón. La divinidad de Jesús constituyó el centro de la proclamación de los apóstoles. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14-36 y capítulo 7, versículo 5-56, y es el tema de incontables textos del Nuevo Testamento. Ver, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5-11, y en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, y en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A los que ayer consideraban a Jesús un simple profeta,
y a los que hoy dicen que fue solamente un gran pensador, un líder religioso, un ángel o incluso una criatura de otro planeta. ¿Qué disparates imagina la gente? La iglesia ofrece una sola respuesta y no es inventada por ella. Así como Pedro supo dar la respuesta correcta, no por sí mismo, sino porque se la reveló Dios Padre. La iglesia sabe la verdad porque se la ha revelado el Espíritu Santo que Jesús le prometió y le envió para guiarla. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 26 y 16, 13. Pregunta: ¿cuál es esa respuesta? Pues que Jesucristo es Dios, que proviene de Dios y que al hacerse hombre no perdió su divinidad, sino que en su persona conviven dos naturalezas que son la divina y la humana. ¿Qué decimos cuando decimos luz de luz? Pregunta: ¿te imaginas qué sucedería si en este momento se apagara la luz? Y no me refiero a uno de esos cortes de energía eléctrica a los que según donde vivimos estamos más o menos acostumbrados, sino que a que se extinguiera la luz del sol, la de la luna y las estrellas, y que en el mundo nada alumbrara las calles ni las casas, que se quedaran a oscuras las pantallas de cine, de televisión, de las computadoras, los celulares. Vamos, que no se pudiera prender ni un cerillo, que para donde quiera que voltearas, todo estuviera negro, negro, negro. Nos quedaríamos paralizados, sin atrevernos a movernos por temor de tropezar y caer, espantados de oír a nuestro alrededor ruidos, gritos, choques, y como nadie podría ver, nadie podría ser ayudado o ayudar a otros. Sería un desastre total. Volvería a reinar el caos y la confusión que había en el mundo antes de que Dios creara a la luz. Esto lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2. No sobreviviríamos sumidos en la tiniebla. Considerar esto nos permite apreciar lo que significa que Jesús haya dicho de sí mismo, que yo soy la luz del mundo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Primero, cabe aclarar que nos lo dijo porque él sea una especie de energía luminosa, como algunos gurús supuestamente iluminados se empeñan en afirmar. Lo que lo dijo para significar que así como en la luz en este mundo nos es indispensable para vivir, movernos libremente, ver por dónde vamos, no tropezar, caer o extraviarnos, reconocer a los demás, disfrutar lo que nos rodea, etcétera, etcétera. Así también nos es indispensable la luz de Cristo para tener vida, liberarnos de las ataduras del pecado, descubrir en los demás el rostro del hermano, caminar seguros hacia el Padre. Esto se expresa bellamente al inicio de la vigilia pascual, cuando se apagan todas las luces del templo, quedamos sumidos en la oscuridad y en eso entra encendido el cirio pascual, que representa a Cristo. El sacerdote canta 3 veces, Cristo, luz del mundo, y 3 veces respondemos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios, y vemos cómo la sola llama de ese cirio es capaz de romper la más densa oscuridad y además se va comunicando
hasta que de pronto lo que antes estaba negro resplandece. Vaya que damos gracias a Dios por la luz de Cristo, que nos rescata de la negrura que nos envuelve y paraliza, la del mal, la del miedo, la del sufrimiento, la de la angustia y la desesperanza, la de la muerte. Se comprende que en el credo proclamemos gozosos que Jesucristo es luz. Lo que tal vez no queda tan claro es por qué afirmamos que es luz de luz. La pregunta es, ¿qué significa esto? Pues la respuesta es que la luz de Jesús es la luz de Dios, en el que no hay tinieblas. Esto nos lo dice en la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Hay quienes tienen la idea errónea de que el mundo está regido por una dualidad, que hay dos fuerzas antagónicas igualmente poderosas, la del bien y la del mal, que al poder bueno de Dios que se contrapone el poder malo de Satanás, que al poder de la luz se opone el poder de las tinieblas. En una teoría no cristiana que lleva a quien la acepta a vivir en la permanente inseguridad de no saber cuál de ambas fuerzas, que supuestamente son igualmente potentes, triunfará. O triunfará. Pero es una idea falsa. El mal, el maligno, es una criatura. Tiene poder limitado y sus días están contados. En el credo proclamamos, porque así lo ha revelado Dios, que solo Él tiene el poder, que no hay otro Dios, ni nada o nadie igual a Él, que se le pueda oponer. Y que tenemos la seguridad de que no hay oscuridad que se resista a la luz de Cristo, que no hay tiniebla que la pueda vencer. Eso lo encontramos en Juan, versículo 1, 5. Pues con esto, aquí concluimos esta continuación de la explicación del credo, que como les dije anteriormente, que tiene muchísima explicación, pero que es necesario que la sepamos para poder comprender, a escuchar, reflexionar, al estar escuchando todo lo que estamos diciendo en esta preciosísima oración de fe que es el credo, para saber la explicación de qué significa todo lo que estamos diciendo, que son palabras de verdaderamente de nuestra fe, de lo que es nuestra fe, de lo que nos habla, y que en eso creemos y que confiamos plenamente en esa verdad, en esa luz, que Él es quien es y no hay otro, simplemente no hay otro. Él es quien es, Él es el Señor de señores, Rey del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, de todo. Yo lo creo firmemente, por eso me siento muy contenta de poderles compartir, aprender todos, saber realmente, tener el conocimiento de nuestra fe, que se nos explique como niños chiquitos, punto por punto, porque nada es nada más por casualidad o se dice, hay una razón el por qué. Y es importante que nos vayamos formando, que vayamos teniendo este conocimiento, esta enseñanza, para ir valorando más nuestra fe, ponerla sobre todo en práctica y compartirla con los demás, enseñarles a los demás, al igual que nosotros, que sepan de qué se trata nuestra fe, nuestra iglesia, y que si no tenemos el conocimiento, no es culpa de la iglesia, somos nosotros, porque la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Tú te quieres formar, tú quieres aprender, tú tienes hambre de querer saber cosas, uno tiene que buscar,
Uno tiene, y aquí está toda la enseñanza. Simplemente lo que falta es el deseo de aprender, de esforzarse uno a tomarse su tiempo a escuchar, reflexionar, meditar y hacer los cambios necesarios para que empecemos a vivir una vida distinta, una vida con verdaderamente con fe, con esperanza, de que en saber que no estamos solos y que si nosotros nos vamos formando y vamos compartiendo la enseñanza a los demás, vamos a ir creciendo espiritualmente y sobre todo vamos a ir haciendo el cambio en el mundo que tanta falta nos hace para empezar a ser mejores personas, a ponernos en el lugar del otro, a dejar de ser egoístas, de ser yo. No, el Señor nos dice, Él se dio primero y Él se dio por amor, se sacrificó. ¿Y por qué? Para que nosotros reflexionemos y hagamos un cambio en nuestra vida. Él nos dio la oportunidad para salvarnos, para ser buenos hijos, buenos hermanos, tener compasión del otro, ayudarnos los unos a los otros. Y con la enseñanza vamos haciendo el cambio. Y uno el cambio donde lo empiezas es en tu casa, contigo mismo. Comencemos con nosotros mismos. Yo lo digo a mí misma, conmigo misma. Yo tengo que hacer el cambio primero para que todo lo que esté a mi alrededor cambie. Porque si yo no cambio, no va a haber cambio de los demás. Así es de que yo tengo esa responsabilidad, cada uno en tu casa. El mundo no lo podemos cambiar, pero el mundo va a cambiar de acuerdo a si cada uno de nosotros empezamos a hacer esos cambios con nosotros mismos y en nuestras familias. Entonces imagínense que todos estemos haciendo ese cambio con nosotros mismos y con nuestra familia, pues el mundo ya se va a ver ese cambio total. Pero tenemos que empezar a cortar esa decadencia, eso de quererle dejar al otro lo que a mí me corresponde. No, tenemos que empezar a entender que yo soy el único responsable de lo que yo estoy viviendo, de la situación que yo estoy viviendo, a la que me estoy enfrentando. Porque no me he puesto a reflexionar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo mal para que esté viviendo esta situación. Y cuando nos empezamos a acercar a Dios, empezamos a saber lo que es el verdadero amor, lo que es el sacrificarse por amor, pero no en el mal sentido, sino que para que haya un fruto bueno, de esperanza, de amor incondicional, de un amor verdadero, sin interés, automáticamente viene la recompensa. Entonces, esta enseñanza que está, todo lo que Dios pone en mis manos para compartir, yo nada más soy la vocera. Yo les traigo el contenido y ustedes, cada uno lo toma o lo deja. Entonces, nadie puede forzar a nadie, simplemente que no hay excusa de decir, a mí no se me explicó. Aquí está la oportunidad de ir aprendiendo, de ir sabiendo de nuestra fe e ir compartiendo con los demás, siendo cada uno de nosotros el portador, el maestro, no el maestro, simplemente es porque maestro solamente Dios nuestro Señor, pero ir aprendiendo de Él, ya que se nos está dando esta grandísima oportunidad de aprender, de reflexionar con toda la calma, porque ahí tienes el video para escucharlo cuantas veces tú quieras, e ir reflexionando y compartiéndola con los demás para que también, al igual que tú, nos vayamos formando, vayamos sabiendo, y es la manera en que estamos contribuyendo a que el reino de Dios se dé a conocer, porque se necesitan muchas manos, muchas voces, muchas mentes para estar dispuestos a decir, yo aquí estoy contribuyendo con este granito de arena a compartir esta enseñanza para que aquel que sea su tiempo y la quiera recibir, que le diga sí al Señor, así como la Santísima Virgen, sin cuestionar, decir, sí Señor, yo creo en ti. Y en cuanto vayamos aprendiendo, nos vamos a ir enamorando más y vamos a querer saber más y más de Él. Pero si no, como digo siempre, ¿cómo nos vamos a enamorar de alguien que no conocemos? Necesitamos tratarnos, necesitamos saber cómo piensas, qué haces, qué dices, cómo. Entonces aquí está esta gran oportunidad
que a través de esta enseñanza el Señor te está diciendo, ven, ven, ¿quieres aprender? ¿Quieres saber de mí? ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Aquí te estoy dando la oportunidad de que empieces a hacer ese cambio, pero necesitas poner atención, saber escuchar, no oír, escuchar. Escuchar es poner atención, oír es nada más que lo oyes y lo dejas ir. Escuchar es poner atención, estar atentos a lo que se nos está diciendo. Así de que vamos a continuar, como les digo, esta es la segunda, ¿cómo se dice? El segundo video respecto al credo explicado. Van a ser varios, pero poco a poco se va a ir dando la enseñanza hasta el final. Ahorita nos quedamos ¿qué fue? El que sigue es cuando decimos Dios verdadero, de Dios verdadero. Así de que nos falta muchísimo todavía, pero poco a poco, no hay ninguna prisa. Y vamos a ir aprendiendo, meditando y poniéndola sobre todo en práctica en nuestra vida. Así de que con esto Dios te está diciendo lo mucho que te ama, que te está dando la oportunidad de que empieces a saber de Él y ayudes también a los demás, que seas el portador que lleve la buena noticia de que hay esperanza, de que no estamos solos, que Dios nos ama tanto, que mira, te está diciendo, aquí está, nútrete, es el alimento espiritual que necesitamos, pero no nada más decirlo, repetirlo, nada más decirlo por decir, porque no sabemos su significado. Y así con esta enseñanza ya vamos teniendo las bases, el por qué lo estamos diciendo, qué significa, qué es lo que estamos haciendo, a qué se refiere. Así de que estoy muy contenta, me siento muy bendecida y al igual que tú, también que deseo lo mejor para ti, que lo aprovechemos todos, que aprendamos todos juntos como hijos de Dios, el compartirnos, ahora sí, llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos, para que les vaya bien, para que empiecen a mejorar sus vidas y se vayan alejando del pecado, del no saber, que por eso se están cometiendo cada vez pecados más graves y estamos en ese vacío espiritual que necesitamos al mundo, darle alimento espiritual, que eso es lo que hace falta. Estamos cada vez más vacíos, más desolados. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Es darse uno cuenta que no hay nadie que te quiera por ti, sino que por lo que tú das. Y eso no es así. El amor de Dios no es así. Él quiere que estemos bien, que todo sea para nuestro beneficio. Así de que esa es una gran prueba de amor, el querer que el otro esté bien. Así de que, pues, con esto me despido. Te espero en el próximo video. Primeramente, Dios, espero que esté con mis ojos, que no tenga tanta infección. Y si no, continuaré así. Pero lo importante es que se dé la enseñanza. Así de que lo hago con mucho gusto. Le pido a Dios por toda tu familia. Bendiciones para ti, toda tu familia. Y que empiecen a reunirse, a aprender, a escuchar, a reflexionar. Y ustedes mismos empezar el diálogo de lo que nos dice nuestro Señor. Así de que, pues sin más, bendición para ti y toda tu familia nuevamente. Te espero en el próximo video. Continuaremos con esta enseñanza de la explicación del credo hasta que se llegue a su final. Y te espero que me acompañes en el próximo video, que no me dejes sola y lo compartas con las demás personas. Dejen sus comentarios si fuera posible. Y si no, pues de todas maneras lo importante es la enseñanza. Así de que sin más me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. No sé si te dije la fecha, pero hoy nos encontramos a julio 28 del 2023. Y como te digo siempre, hasta la próxima. Y se me olvidó darles la bienvenida al principio, como siempre lo hago, pero en agradecimiento hacia ti, pero pues más vale tarde que nunca. Si no lo dije al principio, pues lo digo al final. Y esto es especialmente para ti, con mucho cariño, con mucho respeto, en agradecimiento de parte mía.
Y ya, lo que se daba se acabó. Hasta el próximo video. Que Dios me los acompañe. Bendición para ti y toda tu familia.